La comunidad es el enemigo. Una gran mayoría de votantes y miembros del gobierno de Milei seguramente acordaría en que la actual administración tiene dos grandes activos. El primero, el más importante, es la baja de la inflación. El segundo es la política de seguridad, especialmente en lo que respecta al orden en la calle. El primero se encarna en la figura de Milei y el Toto Caputo, y el segundo en Patricia Bullrich. Independientemente de si esta exposición representa la realidad tal cual es, lo cierto es que eso es lo que se cree en el gobierno. Y estos aspectos son, no casualmente, también, los dos grandes ejes en los que las administraciones kirchneristas e incluso la de Macri fallaron. Dado que el expresidente de Boca hoy es un aliado del gobierno y ha abrazado las ideas de la libertad, bueno, me voy a centrar nada más que en las dificultades que tiene el kirchnerismo, también en un sentido amplio, en ambos rubros, ¿no? Incluyo todas las administraciones, naturalmente también la de Alberto Fernández ahí. En el aspecto económico, el kirchnerismo subestimó siempre la inflación como problema. Durante el gobierno de Cristina era más fácil porque los salarios acompañaban, pero se jugaba con fuego. Luego, ya sabemos, todo se fue al diablo. El macrismo la duplicó y el albertismo cuadruplicó la de Macri. Ni Cristina ni Kicillof ofrecen de cara al futuro un plan contra la inflación, al menos yo no lo escuché. Sabemos que se oponen al ajuste de Milei, sabemos que consideran que la inflación no es, esto lo agrego yo, solamente un fenómeno monetario, sabemos que somos keynesianos y que a veces hay que imprimir y que el Estado, bla, 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 bla. Pero nadie dice cómo frenaría la inflación de un modo alternativo al que llevó adelante Milei. Que lo hay, pero por lo menos nadie lo dice. O que debe haberlo, digamos. Tampoco es que yo sea el especialista y tenga la receta. Pero no, debe haberlo, pero no lo he escuchado. Afirmar que el acuerdo con el FMI es inflacionario o que por alguna razón, quizás un virus o algún gen, no lo sé, los empresarios más hijos de puta del mundo son argentinos, bueno, es subestimarnos. Estoy chequeando el micrófono, que funcione bien. La razón de todo esto es simple. El acuerdo sigue vigente con la inflación a la baja y empresarios con deseos de maximizar la ganancia existen en todo el mundo. Pero el único lugar, o casi, donde la inflación se desmadra es aquí, es en Argentina. Si el discurso de Milei, no solo desde el punto de vista económico, caló tan profundo, entonces es porque la inflación terminó de romper la comunidad. Ese es el tema del cual me quiero ocupar hoy. Esta segunda desorganización de la vida, recuerden que la primera había sido la de Macri, según lo decía Cristina, el neoliberalismo de Macri había desorganizado la vida. Bueno, esta es una segunda desorganización de la vida, me han escuchado decirlo varias veces. Sumado a la pandemia, claro está, exacerbó aún más ese antiestatalismo que, a decir de Borges, es propio de los argentinos, sino de todos, de unos cuantos. Esto por el lado de la economía. Vamos ahora al tema seguridad. Imposible de encarar para el progresismo tan sobreideologizado como la derecha que cree que todo se soluciona metiendo bala o subiendo las penas. Y claro que las penas cumplen un rol disuasivo, si las subís, claro. Pero se trata de solo un aspecto, porque el temor al castigo no es la única razón por la que una persona obedece. Porque si fuera así, en realidad el problema de la inseguridad se resolvería fácil. O sea, pena de muerte para el que roba un caramelo. Y ya está. O sea, todos los potenciales ladrones harían cálculos racionales y desestimarían el acto vandálico. Porque si robo un caramelo, me matan. Y ya está. Entonces no habría más crímenes, no habría más delitos. Y sin embargo, los delitos existen igual. Y en sociedades como la estadounidense, por ejemplo, donde en algunos estados las penas son severísimas, ahí incluso, digo, tenemos más presos que en ninguna otra parte del mundo, porcentualmente hablando. A propósito, yo me estaba acordando cuando escribía esa serie documental de Werner Herzog, el director alemán, que se llama Into the Abyss, como, que es un buen ejemplo como para familiarizarse con el modo en que el excesivo punitivismo tuvo un contraefecto, por lo menos en Estados Unidos, y generó más violencia, o genera casos de más violencia. Así que
digo, evidentemente eso en sí mismo no resuelve el asunto, el tema de aumentar las penas, lo cual no quiere decir que aumentar las penas no sirva. Ahora bien, en cuanto al progresismo, aquí también hay cosas que sabemos. Por lo pronto, sabemos que para el progresista promedio, por supuesto que estoy generalizando, la desigualdad es la que explica la delincuencia. De modo que, bajando la desigualdad, el delito debería disminuir. Y eso suele ser así, pero hasta cierto nivel. Es como un umbral. Esto hay un montón de datos disponibles, ¿no? Lo cual muestra entonces que hay otros factores que juegan. Por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, cito uno nomás. En todo caso, aunque merecería mayor desarrollo, pero viene a colación, hoy tenemos que la precarización y la desvalorización del trabajo, en el sentido de la poca retribución que se recibe por hacerlo, tiene una salida por abajo y por arriba. Esto a propósito del narcotráfico, ¿no? Digo, por abajo, hoy es más redituable ser un soldadito que lleva la falopa de aquí para allá que ir a laburar 12 horas de repositor por 500 lucas. Entonces, es evidente. Un pibe gana mucho más como soldadito que como repositor. Eso por abajo, si quieren. Y por arriba, me refiero a las clases sociales, tenemos a toda una generación de criptobros, ustedes saben de qué hablo, el Colorado es, el otro que te dice cómo tenés que vivir, que te dice lo que tenés que hacer, que te dice que sos un boludo si no tenés guita. Todos esos que desean tener un nivel de vida que su capacidad y los trabajos a los que pueden aspirar jamás le proporcionarían. Son distintas clases sociales, claro, pero son parte de una misma generación para la cual el trabajo no es una salida ni los ordena. Eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, pero dicho esto, insisto, me parece que da para otra nota. Y retomando la cuestión de la desigualdad, poner el foco en cuestiones estructurales no debería, que está bien por cierto hacerlo, pero no debería hacernos pasar por alto las responsabilidades individuales, porque nadie es asesinado ni robado por la desigualdad. La desigualdad no te roba ni te mata. Lo que te mata y te roba son hombres y mujeres particulares, con nombre y apellido, que deberían pagar por ese delito. Es demasiado obvio, pero lo voy a decir. Si la desigualdad lo explicara todo, entonces los pobres serían todos chorros, ¿no? Y igualmente no es el caso. La pobreza quita posibilidades, quita oportunidades para elegir, claro, pero el libre albedrío existe, la voluntad existe, la responsabilidad existe, y la inmensa mayoría de la gente humilde no sale a robar ni a matar. O sea que quien lo hace toma esa decisión, más allá de las limitaciones que acabo de mencionar. Por otra parte, y aquí no vamos a repetir la estupidez de que el progresismo se ocupa de los derechos de los victimarios antes que de las víctimas. Eso es una boludez, es falso, es absurdo. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué la gente progresista se ocuparía más de los ladrones que de los que reciben el robo? No tiene sentido. Sin embargo, lo que sí vamos a decir es que el progresismo, velando por los derechos de los delincuentes, que por serlo no dejan de tenerlos, esto también es una obviedad, son delincuentes, pero siguen teniendo derechos, y está bien que así sea, especialmente ante los antecedentes de violencia institucional que nuestro país tristemente supo conseguir. Digo, lo que hace el progresismo en ese contexto es no tomar en cuenta la perspectiva comunal, la perspectiva de la comuna, más allá de los derechos que tiene y que se deben proteger de los delincuentes. Cuando la verdad que ambas cosas deberían tenerse presentes, ya que no son incompatibles, no hay que elegir ahí. Y no se trata de, a ver, cuando uno dice hay que tener en cuenta lo que opina la sociedad o la comunidad, no estoy llamando a un populismo punitivista. Que preguntémosle a la gente lo que quiere, y mucha gente quiere que cuelguen a todos de la plaza. Y no, esa no es la respuesta correcta, creo yo, por lo menos. Así que tampoco es un llamado demagogo a las hordas que piden sangre cada vez que están enojadas. No, nada de eso. Pero en cada ataque, incluso desde el más nimio que a todos nos ha pasado, el manotazo a tu celular, algo se rompe ahí. Y eso que se rompe es la confianza, es el sentido de pertenencia a una comunidad. Y es también nuestra relación con el Estado. Es decir, el Estado no me protege. ¿No? Salgo a la calle y me afanan, salgo a la calle y matan a mi nena, salgo a la calle y me roban el auto. ¿Sí? Eso
Eso rompe comunidad. Porque sí, lo material y la propiedad privada nos importan. Sí, ¿qué se le va a hacer? Somos así. Si quieren, traten de transformarnos y que la ingeniería social nos haga de otra manera, pero hasta ahora somos así. El punto en cuestión aquí es que, y sin entrar en la discusión acerca de las distintas teorías de la pena, que esto, por supuesto, esto es lo que a mí me parece, claro que es más complejo, pero el progresismo parece no entender la función del castigo. Algo que va más allá de la pena al perpetrador. ¿Sí? Va más allá de eso. Que es, claro que es importante en sí mismo también, aunque insisto que hay una discusión ahí acerca de cuál es la función de la pena. Digo, porque la pena también funciona como una retribución a las víctimas. O sea, vos mataron a tu nena, bueno, el señor que mató a tu nena va a ir preso, es una forma de retribución a la víctima, no la revive, no la resucita, pero es algo. Entonces, funciona como una retribución a las víctimas también y actúa, agrego el también, de nuevo, de manera preventiva para preservar a la comunidad, o sea, sacando al que cometió este delito para que no lo vuelva a cometer. A todos los que, por suerte, no nos mató la nena, lo saca. ¿Sí? Nos protege sacándolo. Lo digo como un ejemplo, justamente, y saben que lo tengo en mente porque es lo que está en los medios en los últimos días. Se discute la cuestión de la edad de imputabilidad a partir del caso Kim, de esta pobre nena de 7 años asesinada, arrastrada, mientras esos 2 menores le robaban el auto a la madre. A ver, aquí no defenderemos el delito de adulto, pena de adulto, como un pibe de 4 años que mata al otro, entonces pena de adulto, también. Creemos que es una estupidez. Sí defenderemos la necesidad de regímenes especiales, que de hecho, yo no soy un especialista, pero también existe, por ejemplo, para los mayores de 70 o para las mujeres que están embarazadas, para las mujeres que tienen los nenes chiquitos, que reciben una pena de adulto, pero la cumplen de manera distinta, ¿no? Pero, dejando de lado esa cuestión más técnica, discutible, ahora, quien comete semejante aberración, como digamos, robar un coche y asesinar a tu nena arrastrándola durante 15 cuadras, no se puede ir a la casa sin más, aun cuando tenga 14 años. Si queremos proteger a la comunidad, digo, ¿sí? Si queremos proteger los lazos sociales, además de que si queremos retribuirle algo a esa familia que está destrozada, que está destrozada de por vida. La discusión sería demasiado larga, pero yo me siento parte de la tradición de los que cree que el Estado debe ser útil. Hay que justificarlo al Estado. La existencia del Estado se debe justificar. Y no solo debe ser útil, sino que tiene que intervenir cuando demuestra ser más eficiente que la organización que puedan llevar adelante las personas por sí mismas. Es decir, si nosotros en una comunidad nos podemos organizar y demostramos ser más eficientes que el Estado, ¿para qué va a estar el Estado? Esto es lo que yo pienso. Controvertido, podemos discutirlo, no hay problema. Lo que sí es problemático es que aquí tenemos un Estado que no resuelve, que no es eficiente y que cuando se mete mal. O sea, ¿cómo no va a calar profundo entonces el discurso ultraindividualista del sé tu propio sheriff cuando el mismo Estado, con su incapacidad, genera las condiciones para que los lazos sociales se quiebren? Es de lo más natural del mundo. Es el Joker 1, es la película de la cual siempre hablamos acá. Vivís como el culo, tu trabajo es una mierda, los vínculos se rompen, te afanan, te agreden y unos tipos te dicen, Estado presente y no votes a la derecha porque vienen por tus derechos. ¿Acaso nadie se identificó con la película cuando la gente salió a la calle con una careta dispuesta a romperlo todo? Agreguemos a esto, así hablando del progresismo, ¿no? Un tema que está empezando a salir a la luz, que es la llamada perspectiva de género, prevalente en la justicia desde hace algunos años y en determinadas instituciones también, claro, en pos de hacer frente al flagelo real de la violencia contra las mujeres, ha brindado herramientas para que denunciantes y o abogados inescrupulosos se sirvan de ellas en provecho propio. No hay registro oficial, ya que en general estas, no hay registro oficial y todos sabemos que las denuncias falsas están subregistradas, ya que en general lo que sucede es que estas acaban en sobreseimientos o en absoluciones, y ni la justicia ni los damnificados tienen el ánimo muchas veces para la contradenuncia, para denunciar a la denunciante,
especialmente porque en muchos casos llevan años de padecimiento, entonces prefieren quedarse tranquilos en las casas. Pero cualquier abogado hoy reconoce que, por ejemplo, para los casos de divorcios conflictivos, se sugiere denunciar al varón por violencia de género como para posicionarse mejor al momento de la negociación. Esto cualquier abogado lo sabe, hasta se ha dicho por televisión, ya empiezan a aparecer notas al respecto. ¿Sí? Hay mucha molestia en esta cuestión y se sabe cómo está funcionando. En el mejor de los casos, por supuesto, esto acaba en un rédito económico para la parte denunciante. Pero en muchos casos hay menores de por medio. Y lo que esa denuncia falsa activa es desastroso, es un desastre. O sea, no solo para el adulto, en este caso el denunciado, sino para los hijos. Son los hijos de los dos, finalmente, ¿no? Hoy, insisto, todo el mundo conoce padres que no pueden ver a sus hijos porque se les adjudica un delito que no cometieron y gracias al sesgo y a la burocracia encuentran justicia, si es que la encuentran, varios años después. En algunos casos, lo suficientes como para que la revinculación sea imposible. Quienes admiten este fenómeno suelen decir que es el precio que hay que pagar, que el sesgo está pensado para salvar la vida de las mujeres, etc. Y sin embargo, no parece el caso. Es decir, la violencia contra las mujeres no cesa o no ha disminuido sustancialmente, y a esa condición estructural injusta le respondemos con un sistema judicial también injusto, como si esto fuera matemática y dos injusticias generaran una justicia. El fenómeno es digno de estudio porque el progresismo es garantista y por momentos hasta abolicionista cuando se trata de delitos contra la propiedad, pero es hiperpunitivista cuando intervienen asuntos, llamemos, de género. Y no hablo, claro, de los casos reales donde, sí, claro está, el castigo es justo y necesario, por supuesto, sino de la lógica persecutoria y destructora de la vida civil, del damnificado, del señalado, que se activa por fuera de la justicia, a veces con apenas un mensaje anónimo desde una red social que denuncia alguna acción, o a veces incluso un comentario que ni siquiera es punible. Está lleno de casos de estos. A su vez, contrariamente a lo que muchos exponen, ni siquiera se trata de promover una fractura social entre varones y mujeres, lo cual ya de por sí sería grave. Lo que es peor es que también se afecta indirectamente a las propias mujeres. En primer lugar, porque si se siguieran conociendo casos de denuncias falsas, la palabra de las mujeres que verdaderamente son víctimas, esa palabra, digo, volvería a ser puesta en duda, como sucedía décadas atrás, donde no se le creía por el solo hecho de ser mujer. Y en segundo lugar, cuando una falsa denuncia aleja a un padre de sus hijos, también aleja a una abuela, a una tía, a todo un grupo familiar, que incluye incluso hasta las nuevas parejas del damnificado eventualmente, mujeres que son testigos de la injusticia que dice realizarse en pos de proteger mujeres. Entonces, digo, una vez más, ¿qué sentimiento, qué vínculo con los otros, qué relación con el Estado y con la justicia pueden establecer ese padre y esas otras mujeres que rodean a ese padre, esas otras mujeres también damnificadas, ¿no? que son testigos de esta situación? ¿Qué puede generar todo esto? En síntesis, y para no hacerlo tan largo, el discurso hiperindividualista del mileísmo encuentra un terreno fértil en una sociedad que está completamente rota. Completamente rota. Naturalmente esto no es responsabilidad entera del progresismo, pero lo que sí es real es que, pese a un discurso en oposición al individualismo extremo, las taras ideológicas del progresismo, tanto en materia económica como en lo referente a la seguridad / la justicia, afectan dramáticamente los lazos comunitarios y son condición necesaria para que la prédica de este neoliberalismo recargado encuentre una buena recepción en sectores mayoritarios de la sociedad. El último resultado electoral en Argentina, pero sobre todo la forma en que vivimos, cada vez más solos, más recelosos, más egoístas y con más miedo y odio, es una clara demostración de ello.